de la alianza de trabajo. La alianza de trabajo está fundamentada en los objetivos que se plantean en terapia. Y esos objetivos se consensúan entre cliente y terapeuta. Como os decía antes, hay veces que los pacientes o los clientes vienen a con una demanda que no es asumible. Mira, Cristina, quiero dejar de pensar esto. Mira, escucha, no puedes dejar de pensar algo. Puedes conseguir que eso que piensas no te moleste. Todos conocéis la frase de Jung, de aquello a lo que te resistes persiste. Entonces sabemos que el luchar contra un pensamiento es un objetivo poco terapéutico, pero eso un paciente no tiene por qué saberlo. Entonces vamos a hacer una psicoeducación y vamos a desarrollar esa alianza de trabajo en la que consensuamos los objetivos que queremos conseguir juntos. Y cuando ese vínculo cliente-terapeuta es un vínculo trabajado, es un vínculo logrado, conseguido, es un vínculo en el que nos hemos acercado, nos hemos conocido, compartimos unos objetivos, se genera ese espacio de alianza terapéutica que diría que es prácticamente magia. Y bien, para sentarme con el paciente y generar ese espacio terapéutico y esa alianza terapéutica, hay algo que tenemos que considerar. A mí me gustaría que os planteaseis, que os preguntaseis, ¿cuál es el mejor regalo que podéis hacer a alguien? ¿Cuál es el mayor y el mejor regalo que os pueden hacer a vosotros? No sé si... Parece que se había cortado el audio. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí funciona el audio. Vale. Bien, os decía, el mayor regalo que le podemos hacer a alguien es la atención. La atención es como un foco, es un haz de luz que yo dirijo a un punto y ese punto se ilumina y lo demás no es que desaparezca, pero se diluye en la oscuridad. Entonces voy a regalar a mi paciente mi atención. ¿Y eso qué implica? Fijaos que muchas veces, hay veces que habréis oído de todo, ¿verdad? Esto de ¿qué es un psicólogo? Un psicólogo es un amigo al que le pagas. Bueno, pues un psicólogo hace cosas muy diferentes a las que hace un amigo. Entre otras cosas, centrar el foco de atención en la persona. Veréis cuando estéis en el ejercicio profesional que muchísimas veces cuando estás hablando con un paciente te está contando, lo que él te cuenta tiene una repercusión en ti que hace que quieras decirle algo, por ejemplo, ¿no? Y entonces la atención se va de él a ti y tienes que volver a dirigir la atención en la otra persona para no perderte, ¿no? Porque él es el foco de atención o ella es el foco de atención. Eso requiere de una habilidad que hay que entrenar y que es bastante costosa de entrenar, pero que es fundamental en psicoterapia, que es la presencia terapéutica. La presencia terapéutica, lo que llamamos el estar presente, es un estado de receptividad activa que se destruye con la reactividad. ¿Y qué quiere decir esto? Es un estado de apertura a la experiencia, con la curiosidad del querer llenarte del otro. Bien, no creo que tengamos muy claro el saber cómo hacer eso, ¿no? Digamos que todos tenemos la experiencia de que el aprendizaje llega a nivel de una escalada, ¿no? A nivel digamos que como una pirámide, ¿no? Que vamos construyendo, en la que al principio tenemos, bueno, pues la primera base de la pirámide, que sería la incompetencia inconsciente. Es cuando no sabemos hacer algo y además ni siquiera sabemos que no sabemos hacerlo. De hecho, a veces creemos que sabemos estar presentes o que sabemos escuchar y muchas veces estamos interrumpiendo al otro, diciéndole a mí también me pasa, pues a mí también me pasó. Me gustaría pediros que a lo largo de esta semana o de lo que queda de esta semana, que es muy poquito y aún así sé que lo que os estoy pidiendo es muy exigente, desde hoy, jueves por la tarde, hasta el domingo, por ejemplo, podemos hacer una práctica que es no interrumpir al que me habla. Ni siquiera con que aquello que vamos a decir esté relacionado con lo que nos están contando. Y simplemente volvamos la atención al otro, ¿no? Eso es una práctica de presencia, por ejemplo. Pues quizás al practicar esto desde hoy hasta el domingo por la tarde nos demos cuenta de hasta qué punto éramos inconscientemente incompetentes en estar callados y estar atentos al otro. De verdad que es una práctica que os recomiendo enormemente. Entonces quizás desde ese
paso de incompetencia inconsciente, podemos darnos cuenta de la necesidad de construir esa presencia atenta y nos demos cuenta de que somos conscientemente incompetentes en presencia atenta. Y podamos empezar a construir las competencias para estar atentos, para estar presentes, sin interrupciones y con la generosidad de centrar nuestro foco de atención en la otra persona. Por ejemplo, simplemente callando. En las prácticas de la asignatura, en las prácticas de la asignatura de habilidades del terapeuta, del máster de Psicología General Sanitaria, procuro hacer todos los años un ejercicio sencillamente de escucha atenta y de silencio. Y después lo comentamos y lo ponemos en común y observamos varias cosas muy interesantes. Primero, lo difícil que resulta estar callado. Y después, lo enriquecedor que resulta estar callado. Primero, para darme cuenta de todos los procesos que genera el discurso del otro en mí, mi propio pensamiento en mí, ¿no? Y el volver la atención al otro. Y además es enormemente enriquecedor para aquel que habla, porque mi silencio le obliga a profundizar. Y cuando todo el rato estoy dirigiendo o preguntando, que es uno de los terrores de un terapeuta novel, quedarse sin preguntas, ¿no? Yo siempre cuento que es imposible quedarse sin preguntas si no te preocupa lo que le pasa a otra persona, sino quién es otra persona. Entonces, quizás practicando esto muchas veces lleguemos a ese estadio que todos deseamos de competencia inconsciente, que es cuando a alguien le preguntan ¿y cómo haces eso? Y ni siquiera sabe cómo lo consigue porque lo ha repetido tantas veces que lo ha automatizado. Quizás el ejemplo más fácil para poder entender esto sea cuando conducimos. Cuando estamos aprendiendo a conducir, todo es como muy consciente, entonces somos competentes, pero tenemos que prestar mucha atención. Subo al coche, me pongo el cinturón de seguridad, pongo punto muerto cuando arranco, antes de arrancar, tal. Bueno, pues todo es como miro los retrovisores, controlo todo, ya tengo que, el coche hace ruido, tengo que cambiar a tercera. Y después eso se automatiza y ni siquiera somos conscientes. Si pienso cómo tengo que equilibrar embrague y acelerador, lo desautomatizo y me cuesta más, ¿no? En automático funciona mucho mejor. Pues bueno, cuando uno lleva mucho tiempo a veces trabajando en algo también se automatiza y el proceso terapéutico también, ¿no? Ocurre con algunas habilidades que se automatizan y llegamos a ese punto de competencia inconsciente en el que uno tiene que hacer muchos pasos atrás para descomponer su habilidad en pequeños pasos y poder entrenarlas en los demás. Bien, entonces cuando una persona se mantiene en atención plena, va tomando esa conciencia de la propia conciencia y a ese estado se le denomina presencia. Requiere, como os decía antes, de una apertura a la experiencia, de verdad querer recibir y conocer a la persona que tiene enfrente. Y de la aceptación incondicional, de la amabilidad, de una sonrisa interna y externa también a veces hacia esa persona que está desde la generosidad compartiendo su sufrimiento y sus dificultades conmigo y poniéndose en mis manos para que yo acompañe su proceso de cambio, ¿no? Siempre precedido, como os decía antes, de un proceso de aceptación. Entonces, la apertura a la experiencia es la base y la aceptación incondicional para no encontrarnos con aquello que muchas veces llamamos clientes o pacientes difíciles. Para mí la mejor definición de lo que es un paciente o un cliente difícil es aquel cliente o aquel paciente que cuando ves que lo tienes en agenda se te pone un nudo en el estómago. Sin embargo, ese nudo en el estómago tiene más que ver conmigo, con mis propios miedos, con mis propias resistencias, que con el paciente en sí mismo. Luego, el paciente no es difícil, simplemente es que yo no me he abierto a la experiencia de recibirlo tal y como es. Y eso es aceptación incondicional. Sabemos que la presencia es la cualidad más profunda que permite que se den las condiciones claves para una psicoterapia eficaz y que implicaría estar plenamente en el momento, física, cognitiva, emocional y espiritualmente. Eso es complejo, pero se entrena y se practica. Una de las mayores habilidades que podéis entrenar para estar plenamente en el momento presente, física, cognitiva, emocional y espiritualmente es mindfulness. Mindfulness te facilita esa habilidad para observar y describir y darte cuenta de lo que está ocurriendo fuera de ti y dentro de ti, tanto a nivel cognitivo como emocional y como físico. Por ejemplo, cuando un paciente te puede decir en un momento determinado de la terapia, y pasa y puede pasar,
es que Cristina, siento que no estoy avanzando lo suficiente. Eso tiene un impacto en mí que es muy claro. Y muchas veces mi tendencia, si no me doy cuenta y no la observo, va a ser a defenderme, justificándome. ¿Cómo que no? Fíjate que hemos conseguido esto y lo otro. Entonces lo que estoy haciendo es cuidarme a mí e invalidar al paciente. Mindfulness me permite darme cuenta de qué efecto ha tenido esa verbalización en el paciente en mí y volver a centrar el foco de atención en el paciente. ¿Qué necesita? El decirme que cree que no está avanzando lo suficiente es una expresión de sufrimiento. Y por mucho que yo piense que sí está avanzando, el que yo se lo diga no va a cambiar esto. Entonces vuelvo a centrar mi atención en mi paciente y le pregunto, por ejemplo, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, ¿qué esperabas de una forma diferente? ¿En qué punto te gustaría estar ahora? Y vuelvo a dirigir otra vez mi momento presente hacia mi paciente. También implica estar conectados con nosotros mismos, con una conciencia expandida, ¿no? Como os decía, siendo bien consciente del impacto que tiene el otro en mí. Y por otra parte es un acto de vaciamiento de mí misma en el que yo no importo tanto y de apertura a la experiencia del propio cliente, que es el foco de la intervención terapéutica. No mi bienestar ni mi tranquilidad, sino el suyo. Quería haceros la reflexión que ya hizo Zenón de Sitio. Tenemos dos orejas y una boca, y será por algo, ¿no?, que tenemos dos orejas y una boca, justamente para escuchar menos y para hablar más. Esto en principio debería de ser muy tranquilizador para todos vosotros, porque a veces tenemos esa necesidad de dar y a veces no es tan necesario dar o hacer, sino simplemente estar, ¿no? Y podemos empezar quizás por ahí. Me gustaría finalmente terminar con la reflexión de cuáles considero que son los principales enemigos de un terapeuta. Creo que en mi caso los tengo identificados así y así os los voy a trasladar a vosotros. El primero sería el ego, creer que soy yo quien consigue cosas en terapia, como terapeuta. Yo no consigo nada, yo consigo algo sentándome con mi paciente, es decir, mi paciente y yo conseguimos transitar un camino que es la experiencia terapéutica. Entonces, uno de los principales enemigos de un terapeuta es el ego, es centrarse en sí mismo, es hacer la experiencia terapéutica suya. Otro enemigo de la terapia, del terapeuta, es el éxito. Muchas veces el terapeuta puede pensar que ha llegado al éxito con un paciente o que ha conseguido el éxito. Cuando yo empecé a trabajar, mi madre estaba muy orgullosa y entonces le iba diciendo a la gente que yo tenía el 100% de éxito en los casos en los que atendía. Y yo cuando la escuchaba me reía y le decía, mamá, eso es una cuestión de estadística, solo es una cuestión de tiempo, que eso deje de ser así porque no depende de mí. ¿Vale? Entonces, el éxito no es mío, en cualquier caso el éxito es del paciente y de todo el contexto del paciente que ha acompañado al cambio. Entonces, fijaos que ese paciente no aterriza en terapia un día y viene de la nada y del vacío existencial, sino que tiene unos padres, una familia, un contexto, una historia de vida, una historia de aprendizaje y a lo mejor incluso otros terapeutas. A veces ocurre que un paciente viene a terapia conmigo y que conmigo no consigue ese cambio y años más tarde puede acudir a terapia con otro terapeuta y conseguir ese cambio. ¿Vale? Esa consecución de cambio es el resultado de todo el aprendizaje que lleva haciendo conmigo, con otras personas, con otras experiencias, viajando, con su familia. Entonces tenemos que soltar ese ego y ese éxito para centrar el foco de atención de nuevo en el paciente. Y finalmente os diría que el último enemigo de un terapeuta es el miedo, que está absolutamente relacionado con el ego. Entonces, hasta aquí podría estar hablando durante sesiones y sesiones porque me parece un tema apasionante, el de las habilidades del terapeuta. Y bueno, hay muchísimas y hay que entrenarlas, pero teníamos aquí estos 30 minutitos que he dedicado a hablar sobre todo de la presencia atenta, que me parece una habilidad quizás sobre la que se pueden construir y fundamentar todas las demás. Y bueno, terminaría con esta reflexión de que, por favor,
hagamos ese regalo a las personas que nos interesan, antes incluso de ser terapeutas, ¿no? Aquellas personas a las que queremos y que nos interesan, empecemos a entrenar esa habilidad de estar presentes y atentos a la experiencia del momento con aquellos con los que nos relacionamos habitualmente. Y así empecemos a transitar por esa pirámide de crecimiento y de entrenamiento desde la incompetencia inconsciente hasta esa competencia inconsciente que tanto deseamos. Muchas gracias a todos por vuestra atención y bueno, estoy aquí disponible para aquello que queráis comentar, preguntar o compartir conmigo. Muy bien, Cristina, gracias. Pues os animamos a preguntar lo que queráis, ¿vale? Recordad que levantáis la manita con el muñeco y os damos paso, y si no tenéis audio, pues por chat. Animaros, que no nos comemos a nadie. Además, leo nombres que conozco, Cristina, Esmeralda, Laura. Animaros.